Este es el curso de Teología Sistemática 1. Estamos en este momento grabando el segmento 21. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la percepción de la cristología desde la perspectiva de lo que llamamos las dos escuelas del cristianismo de Oriente, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía, y cómo la de Alejandría, con más descansando en la filosofía platónica, manejaba su visión enfatizando más la divinidad de Jesús que su humanidad, sin deshacerse de la humanidad y la humanidad como medio para allegarse a lo divino. Por otro lado, la escuela de Antioquía, más cercana a la realidad de Palestina, enfatizó la humanidad de Jesús porque sabía de ese Jesús que había caminado por Galilea. Por consiguiente, esos caminos polvorientos de Galilea que había caminado Jesús de Nazaret, para ellos era fundamental. Así que desde esa perspectiva, sin rechazar lo divino de Jesús, enfatizaban la realidad de su humanidad, de la humanidad de Jesús. En este segmento, yo quiero que miremos un poco la versión del cristianismo de Occidente. En el cristianismo de Occidente, el debate cristológico nunca tuvo la importancia que tuvo en el cristianismo oriental, de Oriente. Durante mucho tiempo, los teólogos occidentales ciertamente hablaban de que Jesús era divino, como les dije anteriormente, de que Jesús era humano y que esas dos naturalezas de Jesús se fundían en una sola persona. Una sola persona, dos naturalezas, y no hubo dificultades algunas en ese manejo de ese contenido por los teólogos de Occidente. Los teólogos de Occidente realmente no se preocuparon mucho de cómo lo divino podía llegar a ser humano. O sea, esa discusión que era tan candente en Oriente, los teólogos realmente de Occidente no tuvieron esa dimensión dramática, calurosa, agresiva en la discusión teológica. Sí sintieron estos teólogos la necesidad de afirmar que Jesús fue completamente humano y completamente divino, y que esas dos naturalezas estaban unidas inseparablemente en la persona de Jesús. ¿Ven los dos elementos? No hay una discusión así demasiado ardiente, porque no tenían problema ellos en afirmar las dos naturalezas de Jesús y la una persona. Lo divino está mezclado, unido con lo humano. Y esas dos naturalezas son parte de una sola persona. Y está inseparablemente unido en esa persona que es Jesús. Así que para ellos no hubo gran lucha, no hubo gran dificultades, un poco como le pasaba a la iglesia antes de este análisis en el culto. En ese culto ellos sabían que Dios estaba en Cristo, sabían que Jesús había caminado por Nazaret y sabían que en Él residía corporalmente la presencia, la plenitud del Dios de la gloria. No explicado en terminología cristológica o teológica, pero explicado en la vivencia del culto, porque yo voy a repetirle una y otra vez la importancia de esa vivencia del culto que le da contenido, que le da un marco de referencia a la fe de la iglesia. Y es dentro de ese marco de adoración, de confianza y de cercanía de Dios y de cercanía del ser humano a Dios que se da esa expresión cúltica que afirma la deidad y la humanidad
en una persona que es Jesús y el proceso de salvación que surge de esa experiencia. Así que eso estuvo muy, muy claro en Occidente. Por eso, la cristología de Occidente tuvo ese elemento unitivo de la teología de Oriente. O sea, esa realidad de unir lo sobrenatural, lo divino, con lo humano en una sola persona. Es lo que había afirmado antes que los teólogos de Alejandría, como se describe esa teología como una teología con un énfasis unitivo, que une una a la otra. También los teólogos de Occidente se conectaron con ese proceso, pero ellos bajo ninguna circunstancia permitieron disminuir la humanidad de Jesús. Los teólogos alejandrinos podían entregar una que otra situación humana para sencillamente afirmar que Jesús los llevaba a lo divino. Pero los teólogos de Occidente claramente afirmaban totalmente Dios y totalmente hombre, unidos en una persona, inseparablemente. Esto es en la persona de Jesús. Y esto es lo que comienza a tener valor, contenido, en la teología de la Iglesia de Oriente, la Iglesia cristiana de Oriente. La discusión sobre la humanidad de Jesús continuó en Occidente. O sea, y ha continuado hasta nuestros días, y lo vamos a ver más adelante. O sea, esta discusión que era totalmente Dios y totalmente hombre en una sola persona, ha sido un cuestionamiento que nos hemos hecho toda la vida. Y nos lo vamos a ir haciendo. Y eso es lo grandioso de las cosas de Dios, de este Dios que nosotros servimos, que no lo podemos explicar a la saciedad. Si un día yo pudiera explicar a Dios, Dios dejaría de ser Dios y yo me convertiría en Dios. O sea que hay un elemento también de misterio que no está en mis manos, que está en las manos de Dios. Y ese elemento misterioso que está en las manos de Dios, cuando hablamos de cosas como esta, de lo divino y lo humano, y cómo se concentran, cómo se unen en una sola persona para efectuar el proceso de salvación, seguirá siendo un misterio. Y seguirá siendo una manera de preguntarnos. Y seguirá siendo todavía realidad la famosa pregunta de San Anselmo. La fe o afirmación de San Anselmo. La fe siempre está buscando el entendimiento. Pero busca el entendimiento desde la perspectiva de la fe, no desde la perspectiva del razonamiento lógico. Hay elementos en la fe que no se pueden analizar desde el razonamiento lógico, y ahí está. Así que esta discusión continúa. Por ejemplo, Apolinario quiso destacar que Jesús tenía un cuerpo y un alma humana, pero también tenía un alma divina, algo que era interesantemente nuevo. Jesús tenía un cuerpo y alma humana, pero su alma racional no era humana, era divina. O sea, el proceso de su razón, de su razonamiento, era divina. Claro, esto crea una serie de problemas en el proceso de la discusión teológica. Si Jesús no era totalmente humano, entonces, ¿cómo Él puede tomar el lugar del hombre pecador? Si Él no razona y no es totalmente hombre en un sentido, entonces no puede redimir al hombre totalmente. Se desarrolla toda una discusión alrededor de esta afirmación de Apolinario. El concilio de Constantinopla del 381 también rechazó esa teoría de Apolinario, la rechazó de plano, de que no, Jesús es totalmente humano y totalmente divino, y se conecta precisamente en una sola persona. Por eso es que ese credo
a Niceno, que comienza en el 325 en el Concilio de Nicea, es tan importante. Sobre este tema relacionado a este desarrollo en Occidente, seguiremos trabajando en el próximo segmento. Hasta entonces.